esta conferencia podrán ser los ganadores de una suscripción a nuestra edición virtual de la revista Noticreto. Muy atentos que estaremos dando las instrucciones para participar. Agradecemos el patrocinio de Argos, el Laboratorio de Asocreto, Alión y la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre con la CAR y el Banco Mundial que hacen posible que podamos llegar hoy a ustedes. Argos quiere compartir con ustedes las reglas de oro para la prevención y seguridad en proyectos de construcción. La Petar el Salitre, una de las megaobras de Bogotá, reinició labores de construcción bajo un estricto protocolo de bioseguridad y hoy quiere compartir con ustedes el testimonio de uno de sus trabajadores. Mi nombre es Víctor Manuel Palomar. Soy oficial de la obra Consorcio de Expansión Petar Salitre y doy gracias a Dios por estar nuevamente trabajando. Un mes después que el coronavirus llegara a Colombia, todo debía llegar a la normalidad, pero con seguridad. Por eso me seleccionaron para reiniciar mis labores. Me hicieron el examen del coronavirus, me llevaron a un campamento temporal donde estoy con mis compañeros, a los cuales también les hicieron el examen. Allí nos capacitaron, el médico de la empresa nos examinó y nos enseñaron cómo es el protocolo de seguridad. Todos los días nos toman la temperatura en el hotel. Comemos separado. Contrataron un bus solo para nosotros y nos dieron guantes, mascarillas y una careta. Estoy feliz, mis compañeros, porque volvimos a trabajar. Nuestras familias saben que estamos bien porque las normas son estrictas y nos brindan lo mejor. Por eso hoy les digo que Petar Salitre, más que un proyecto, es un compromiso de corazón. Somos Asocreto, la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto, creada en 1985. Desde entonces propendemos por la actualización del sector de la construcción en la tecnología del concreto a través de eventos y publicaciones y por la buena imagen de la industria concretera en Colombia. Les voy a pedir que se tomen un minuto para leer atentamente la información en pantalla, es de interés para todos. La industria del cemento y el concreto acata las disposiciones del Gobierno Nacional y los gobiernos locales en materia de recomendaciones de bioseguridad para la operación del sector construcción. Las empresas tienen sus protocolos de acuerdo con los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Su proveedor está atento para atenderlo. En el laboratorio, reiniciamos actividades para acompañar el sector de la construcción. Estamos prestando servicios a las obras autorizadas de acuerdo con las directrices de las autoridades. Contamos con un protocolo de operación que cumple con las disposiciones de bioseguridad establecidas por las autoridades y estamos en capacidad de prestar servicios de ensayos externos, atendiendo también los protocolos del sitio de realización de los ensayos. La información de contacto está en la pantalla y pueden acceder también a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Noticreto tiene una edición especial sobre el COVID-19 y el sector de la construcción. Los invitamos a descargarla sin costo a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. También los invitamos a suscribirse a nuestra revista, que es la publicación en la que cada 2 meses entregamos información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Pueden hacer su suscripción y su renovación a precios muy especiales a través de nuestra página, nuevamente se las repito, www.asocreto.org.co.
Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra conferencia de hoy. La pandemia del COVID-19 ha afectado la vida de todos nosotros como personas. El sector de la construcción y sus asociados se ha desacelerado o detenido en varios países. Hoy nos acompaña como panelista Manuel Lascarro, quien nos dará un resumen general de las diferentes medidas que se han implementado en el mundo. Aquellos sitios donde el sector de la construcción permanece operativo, las medidas de reactivación donde se viene dando esta situación y el impacto que se anticipa al mediano y largo plazo en un renglón económico tan trascendental para cualquier economía. Manuel es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y máster en gestión y financiación privada de proyectos y concesiones del Centro Superior de Arquitectura en la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, España. Desde 2014 es director general de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto Asocreto, así como director ejecutivo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, entidad que agrupa asociaciones, institutos y empresas del concreto en 20 países de la región. El ingeniero Lascarro es uno de los pocos latinoamericanos que ha sido miembro de la Junta Directiva de ASTM Internacional, entidad con cerca de 30.000 miembros en 125 países, habiendo recibido en 2011 un galardón por su destacado y sostenido compromiso para avanzar en el reconocimiento de los estándares ASTM para mejorar la salud, la seguridad, la calidad, la sostenibilidad y la economía de la construcción de concreto en América Latina. Dentro de su carrera ha participado en diferentes iniciativas relacionadas con la industrialización, competitividad y sostenibilidad de las industrias del cemento y el concreto y ha sido conferencista en eventos en la gran mayoría de países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Emiratos Árabes, Turquía, Singapur y China. Te damos la bienvenida, Manuel. Un saludo muy especial para ti y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Por el tiempo el día de hoy y por estar acompañándome en esta presentación de un tema tan de actualidad como lo es la pandemia y el impacto que ha tenido en el sector de la construcción en particular. Quisimos hacer esta presentación como un aporte también para los que nos están escuchando, en mirar qué se está haciendo en el resto del mundo, qué ha pasado, qué se ve, qué inquietudes hay, qué incertidumbres existen. Y yo creo que el propósito de este ciclo de conferencias de orientación sobre COVID, pues es construir. Estamos todos en el mismo barco, en la misma incertidumbre, y la idea pues es ir desarrollando las actividades o lo que podamos ir haciendo poco a poco. Entonces vamos a empezar aquí. Bueno, yo creo que es un poco reiterar. Acá estamos hablando sobre unos temas que están en desarrollo, eventos que están en desarrollo, que cambian en forma permanente. Hoy tenía una conferencia con alguien de Perú que me preguntaba también sobre unas referencias y le decía, bueno, si me llama en 2 o 3 horas, seguramente le voy a dar una información diferente porque esto se está moviendo a una velocidad bastante importante. Entonces, es bueno tener en cuenta la actualización de la información. Hemos hecho lo posible pues, para que esté actualizada. Empezamos acá por ver el responsable. Y uno dice, bueno, esta es una partícula nanométrica que es el virus, y que es el que está causando todos los estragos que estamos viendo, nos tiene a todos guardados en la casa y es un enemigo pequeño e invisible, pero que está produciendo un efecto nunca antes visto para los que estamos viviendo esta generación. Lo decía la directora del Fondo Monetario Internacional, que anticipaba la peor caída económica desde la Gran Depresión, y no es una cosa exagerada si uno mira los indicadores que todos conocemos, lo que está pasando, lo que estamos escuchando de cualquiera de los sectores, no tiene que ser solamente el sector construcción, sino lo que está pasando en el mundo, cosas absolutamente inimaginables de lo que está sucediendo por cuenta de esa partícula nanométrica. En los mercados o en las bolsas, pues creo que tampoco tengo que ahondar mucho en esto, en la forma como cayeron las bolsas. Muchas compañías perdieron el 50, 60, 70% de su valor en muy pocos días, en unas pocas semanas. Y eso, pues, finalmente nos termina afectando a todos. La Organización Mundial del Comercio hizo unas proyecciones sobre lo que era el comportamiento del comercio mundial. Aquí uno quisiera que esto fuera una gráfica en meses, pero esto es gráfica en años.
donde pone en la línea roja el escenario pesimista, en la línea verde el escenario optimista, y en la línea punteada amarilla más o menos lo que se estaba proyectando pues para esta época. Entonces, si uno mira la línea roja, nos deja incluso por debajo para este año de lo que fue la crisis del año 2009, el escenario pesimista, y en el escenario optimista nos lleva casi que a los volúmenes por allá, o digamos que el comercio mundial a los volúmenes que había por allá en el año 2012, o sea, un retroceso importante en el tema comercial. Cuando miramos las economías más avanzadas, están todas esperando entrar en recesión este año, unas con mayor o menor tamaño, por encima del 5%. Ahí están los años, primera columna es el año 2019, 2020, que es lo que estamos proyectando ahorita, y el 2021, esperando una recuperación. Con excepción de China. China tiene todavía un crecimiento para este año proyectado, pero es un crecimiento mucho menor al que estaba acostumbrado o al que estaba esperando. Tenemos un panorama legal cambiante, y lo comentaba al comienzo de la presentación. Nosotros estamos recibiendo normas, recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio todos los días. Regionalmente están habiendo recomendaciones, cada país hace sus propias recomendaciones y saca sus legislaciones, y adicionalmente localmente, como el caso de Colombia, tenemos regulaciones que se están trabajando. Entonces, nos estamos moviendo en esto que nos cambia todos los días, y ese es el barco en el que andamos. Entonces, hemos visto un término también que se llama el de que estamos navegando en aguas desconocidas. Pero el hecho que estemos navegando en aguas desconocidas no quiere decir que naveguemos sin tener las mínimas precauciones que deberíamos tener o que podamos tomar cuando no están todas a nuestro alcance. Aquí han salido los co-expertos, ahí ya me incluyo yo entre los que hablamos sobre este tema permanentemente. Hemos visto conferencias de todo tipo de recomendaciones. El problema de la pandemia ha sido abordado de diferentes maneras en diferentes países, y eso explica que también el sector de la construcción viene siendo impactado de diferentes formas, habiendo sido impactado en todos los sitios en los que hemos encontrado. Entonces, cada quien, el dicho que tenemos en Colombia, cada quien mata las pulgas a su manera. Aquí tenemos una pandemia mundial, y pues cada país también está generando unas respuestas. Incluso la Unión Europea, que se destacaba por ser muy unificada en eso, ha tenido también dificultades o diferencias en los manejos que se le ha dado. Pero se ha tomado una medida común, que es el tema de los aislamientos o de los confinamientos, el lockdown, básicamente argumentando los temas de salud. Y aquí tenemos una gráfica de la Organización Mundial del Trabajo que nos muestra la cantidad el impacto que tuvo en el empleo en los países que requirieron confinamientos obligatorios, que son el color rosa o el color rojo más clarito, y que llegó a ser casi de un 70% en el menor momento. O sea, el 70% de la población laboral del mundo estuvo confinada de manera obligatoria, y eso pues ya es una medida importante, porque empieza a tener impactos en la economía. Si no hay gente que esté trabajando, necesariamente las cadenas productivas de cualquier tipo pues van a tener una afectación. En esta gráfica, que es de la OECD, aquí tenemos cuáles son las actividades impactadas por el COVID como porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, si detuvieran, digamos, todas las actividades, aquí está transporte y manufacturas, hoteles, restaurantes, viajes aéreos, construcción, servicios profesionales, servicios de real estate, el retail, y eso, digamos, para cada uno de los países. Si se detiene completamente la actividad o la suspensión total, ¿eso cuánto pesa en el PIB de cada uno de los países? Aquí vemos que todo ese grupo de actividades, en este grupo de países del G7, está más o menos entre el 25 y el 30% del PIB. Y construcción es la línea grisecita o el bloque grisecito,
que en la mayoría de los países pesa alrededor de un 5%. Entonces, aquí nos está mostrando, si se detienen todas las actividades, todas las actividades por completo, cuánto pesa, y es un impacto bastante importante, y adicionalmente construcción. Cuando nos vamos a mirar Latinoamérica, a ver que aquí se nos quedó esto, ¿listo? Cuando vamos a mirar Latinoamérica, aquí están en estas gráficas los mismos sectores completamente agregados, o sea, está, por ejemplo, Brasil, entonces esos sectores que veíamos allá, también está pesando más o menos un 20%, Chile, 25%, México le pesan un 30%. Si miramos sector de la construcción como tal, es del orden de un 7% en promedio en América Latina. Unos países les pesa más, unos países les pesa menos, pero digamos que es un poquito más de lo que pesa en el resto del mundo en el PIB. Sufrimos, digamos, unos impactos inmediatos en la paralización del sector de la construcción en los sitios donde se dio, ¿cierto? La afectación a tiempo y costo de obras en proceso, la incertidumbre que se genera en los nuevos proyectos, inversionistas que iban a desarrollar proyectos, por ejemplo, de centros comerciales o de oficinas, genera, digamos, una incertidumbre en cómo se van a desarrollar, incluso los que ya tenían proyectos de vivienda, y veremos algo al final sobre el tema de posibles cambios en el consumidor. Dificultades en la liquidez, tanto por cobros como por pagos. O sea, detenida cualquier parte, cualquier pieza de este engranaje, esto es una cadena completamente engranada, y si cualquiera de las partes se detiene, pues genera problemas de liquidez en el resto. Afectación del empleo. No solamente, digamos que el sector de la construcción, y poníamos que me lo compartió Carlos Mauricio Moreno, el sector de la construcción, digamos que por definición no es una cosa que se pueda hacer por teletrabajo, hay que ir a los sitios a ejecutarlos, salvo las labores netamente administrativas. Yo no puedo pintar casas a domicilio. Y eso, pues detenido los proyectos, genera inmediatamente un impacto, porque tengo gente que puede estar en la casa, pero que no puede estar trabajando o haciendo nada. Y si no hay ingresos, pues tenemos un problema adicional. El tema de las incertidumbres contractuales, ¿no? Todos los contratos de construcción, o la gran mayoría de ellos, tienen unos contratos con unos plazos, con unas pólizas, con unas sanciones, y se empiezan, digamos, a generar, digamos, de forma general, estos son unos impactos inmediatos que se sintieron en las paralizaciones. En el tema de empleo y economía, es un reflejo también de cómo esta pandemia ha sido, digamos que movernos en la incertidumbre por completo. En marzo, la Organización Mundial del Trabajo hablaba de una posible pérdida de 25 millones de trabajo. En abril hablaba de 195 millones de trabajo, de puestos. Y en mayo ya estábamos hablando de que posiblemente la mitad de la fuerza laboral en el mundo estaba afectada por la pandemia. El BID sacó una publicación en estos días donde habla de que hay una posibilidad de pérdida de 17 millones de empleos formales en la región. Entonces, no es una cosa menor lo que está sucediendo, el impacto que está teniendo las medidas de confinamiento. Y eso, pues tenemos que llevarlo a lo que se está, digamos que tratando de hacer en la reactivación. En esos primeros análisis, de hecho, la Organización Mundial del Trabajo no anticipaba un impacto muy grande en el sector de la construcción, lo clasificaba como medio, porque lo veía que era uno de los sectores que se podía seguir trabajando, o que varios países lo iban a mantener, y en aquellos países donde pudieran detener, era uno de los primeros que podía reabrir. Pero está teniendo otros impactos colaterales ahí que tienen que ver con la demanda y con el avance de las obras, con los ritmos de construcción, con los costos que se le están incluyendo, y eso está llevando a algo más. El Banco Interamericano de Desarrollo nos dice que el 7.4% del empleo de la región está en el sector de la construcción. Estamos hablando aquí de toda América Latina. Y el 53%, de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo, en el sector de la construcción no tienen un contrato formal. Y eso, digamos que agrava el tema, porque estamos hablando de la población que es más vulnerable y que tiene más necesidades. El impacto entonces en el empleo es innegable. Este aviso lo publicó alguna empresa, no sé si estará de pronto viendo la presentación, pero lo vi hace 2 semanas,
me llamó la atención que dice, se convoca a los trabajadores de esta empresa a dirigirse a la oficina ubicada en tal sitio con el fin de darles información que como trabajadores les resulta pertinente. Pero no hay que ser muy adivino para saber hacia dónde va este tema, y es el impacto que estamos teniendo en el sector de la construcción en general. Vino una discusión de si aquí se debía privilegiar en esta pandemia la economía o la salud. Acá hay un tema, y es que los dos están ligados. O sea, yo creo que hay que desmitificar un poco esto. Los dos temas están completamente ligados. Si no hay economía, no hay salud, y si no hay salud, no hay economía o no puede haber economía. Y yo creo que la estrategia está en poder compaginar estos dos temas. De aquí salió que la mayoría de los países buscaran un equilibrio en esto y empezaran a declarar unas actividades esenciales y sacaran unos listados de actividades esenciales. Esto, por ejemplo, es un listado de actividades esenciales en California que salió muy temprano, desde el 19 de marzo, contando cuáles eran esenciales y cuáles no, para poder llegar a un listado de estos que se estaban preguntando. Y eso es para entender un poco en el sector de la construcción cómo llegamos a esto. Primero, ¿por qué es esencial? O sea, ¿por qué un sector tiene que seguir funcionando? Hay unos que son evidentes, el tema médico, el tema de seguridad. Hay otros, como el sector de la construcción, donde hay que hacerse la pregunta y decir, bueno, ¿por qué es esencial? ¿Por qué el mismo se requiere? ¿Qué parte del mismo es esencial? Nosotros en construcción tenemos construcción de infraestructura, construcción de edificaciones, centros comerciales, plantas de tratamiento. Entonces, ¿qué parte de eso pudiera ser esencial aquí? Tercero, ¿qué impacto económico va a generar en la economía y en el empleo? ¿Qué impacto va a generar en la economía y en el empleo? O sea, si se reabre un sector, ¿qué impacto está generando? Cuarto, que no fue una discusión menor en varios de los países. ¿Quién va a pagar los costos de paralizar un determinado sector? En el Reino Unido, por ejemplo, el sector de la construcción, cuando estaban ya, digamos, en la etapa más crítica, había unas discusiones importantes de si había cómo asumir la paralización, sobre todo cuando hay obra pública y cuando la obra pública pesa demasiado, porque esa paralización ordenada por el gobierno pues va casi que de forma automática a los costos del gobierno. No pasa lo mismo con el sector de edificación en la mayoría de las partes, donde eso se lo están o se lo transfieren al privado. Entonces, había una discusión en eso, y eso se dio en varios países, de cuál era el impacto de paralizar un sector. Y una pregunta que era esencial aquí, en ese equilibrio de economía y salud, que era si se podría llevar a cabo la actividad con medidas de protección. Entonces, esos análisis yo creo que son coincidentes para la gran mayoría de los países, y aquí se miró qué pasó en construcción, cuáles eran los pros, cuáles eran los contras, tratando de resumir lo que se analizó. Yo creo que también son coincidentes en casi todos los sitios. Primero, el impacto en el empleo, está demostrado, y veíamos las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo y además las cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Segundo, la necesidad de continuar trabajos en infraestructura y saneamiento, en la medida en que hay trabajos, plantas de tratamiento que tienen que ver también con la salud, hospitales que tienen que ver también con la salud. Pues era peor detenerlos que no seguirlos ejecutando. Va a haber un impacto tarde o temprano. Otro, que era necesidad de determinados aspectos de vivienda. Estamos hablando de querer tener menos densidad de personas por unidad de vivienda. Hay unos proyectos ya desarrollados. El stock como tal del mercado tiene un impacto importante en la economía. Y eso también pesó en varios de los sitios que dijeron hay que mantenerlo funcionando. El impacto en el encadenamiento productivo. Estamos hablando que el sector de la construcción puede tener entre 120 y 150 sectores que giran alrededor de él. La actividad que no es abierta al público y que nos permite tener un mayor control de lo que está pasando. No es lo mismo abrir, digamos, un centro comercial en donde está entrando gente permanentemente ajena al sitio, que no sabemos quién viene, no hay manera de hacerle un seguimiento, a un sitio de construcción donde tenemos un personal que puede ir todos los días, que puede tener unos mecanismos de monitoreo, que tiene unos elementos de protección personal y está acostumbrado a utilizar eso, y que están en un mismo sitio y que no se están moviendo por todas las partes, que yo puedo saber si hay distanciamiento social o no. La imposibilidad de teletrabajo en buena parte de las actividades, que ya lo mirábamos, o sea, por definición, yo tengo que hacer la actividad de construcción en la mayoría de los sitios, independientemente de la tecnología que utilice. Incluso si hago los prefabricados, pues en algún momento tendré que llevarlos a la obra. La obra es donde es la obra. Y
el motor importante que significa el sector de la construcción para la reactivación. O sea, somos conscientes de que hubo un detenimiento de la economía y que para poder ponerle en marcha uno de los motores que está comprobado a nivel mundial es el sector de la construcción. Entonces, detenerlo y destruir de alguna manera el tejido que compone el mismo, perder la gente, perder las compañías, va a dificultar o pudiera dificultar esa reactivación pronta. Esos son los pros de aquellos sitios en donde se dijo hay que continuar. Los contras. El impacto en el transporte público, entonces estamos hablando que si genera mucho empleo y que además ese empleo tiene una buena población que es de la de menores ingresos o que es la más vulnerable, utiliza transporte público y los transportes públicos en nuestra región están bastante restringidos. Entonces hubo países que dijeron hay que ponerle algún tipo de limitación por ese tema. La cantidad de personas fuera del lockdown, volvemos, es el mismo argumento del anterior, tenemos una cantidad de gente que trabaja en esto y eso, pues en la medida en que hay más gente en la calle, pues hay más posibilidades de contagios. La dificultad en el control de las medidas, entonces no todas las construcciones son hechas por compañías que pueden tener sus protocolos y todos conocemos, esto es una realidad. Hay compañías que son muy organizadas, que instalan los protocolos y así como lo han hecho en el pasado en temas de seguridad industrial, pues hay otras compañías o hay construcciones mucho más pequeñas en donde no hay, digamos que responsables, no habría controles de seguridad y adicionalmente las municipalidades tampoco tienen las herramientas o las alcaldías no tienen herramientas para poder ejercer funciones de control permanente sobre esto. Entonces, eso era otra de las preocupaciones que podía haber ahí. Informalidad en la cadena de suministro. Entonces, a pesar de que a veces tenemos compañías constructoras muy organizadas, también podemos tener empresas que no compran insumos o que no tienen insumos que son adecuados para poder hacerlo. Entonces, si bien yo controlo la obra, de ahí para atrás no tengo manera de saber si los protocolos estaban adecuando o no. Había, digamos, pros y contras en eso. La pregunta fundamental es si pueden seguir operando en forma segura a la luz de esos pros y contras. Fue sí, en la mayoría de los sitios en donde hubo, se declaró, digamos que la actividad como esencial y que era segura para poder desarrollarlo. ¿Bajo qué argumentos? Medidas de distanciamiento social que son posibles en las obras de construcción en la gran mayoría de los sitios de construcción. El establecimiento de protocolos de bioseguridad con unos temas que yo creo que son comunes ya para todos los que están escuchando la charla, tener medidas de distanciamiento social ahí, monitoreo constante de los empleados, uso de elementos de protección personal que son comunes en el sector de la construcción, temas de capacitación permanente, hay que hacer un cambio de conciencia, que la gente sepa qué es el virus, cómo se transmite el virus y que eso los lleve casi que automáticamente a montar su mecanismo de defensa, establecer unos protocolos de movilidad y transporte, promover el transporte en bicicletas o en caminar, utilizar los tapabocas en el transporte, instalar métodos de supervisión en sitios. Hoy en día existen mecanismos electrónicos y nombrar además los delegados para que hagan eso. El tema de los espacios abiertos que en las obras, en la gran mayoría de las obras se utiliza. Y hubo consideraciones diferentes, eso sí, para obras públicas y edificaciones. Hubo unos países que dijeron toda la construcción va como esencial y se desarrolla, y hubo otros sitios donde dijeron va una construcción, lo de obra pública, y la obra pública yo particularmente lo asocio mucho a ese tema del impacto económico y quién va a pagar la factura, y unas consideraciones diferentes a edificación. En la mayoría de los sitios tomaron obra pública como esencial y en otros tomaron las dos cosas como esenciales. En la mayoría de los países colocaron también restricciones comunes a temas de remodelaciones y obras pequeñas. Casi ninguno, digamos, que permitió en una primera fase hacer o permitir el tema de remodelación de obra pequeña. Aquí casi que es un contratista unipersonal o dos personas. No tienen, digamos, que esa cultura de trabajar en una empresa que instala los protocolos. Entonces, eso quedó, digamos, en segunda fase. Y ferreterías y distribución de materiales la restringieron en la medida en que fuera abierta al público en general. Me explico, en muchos sitios lo que dijeron es puede funcionar, pero puede funcionar siempre y cuando las ventas no sean presenciales y tenga, digamos, un cliente que garantice que se está ejecutando un protocolo de bioseguridad. En algunos países el sector se detuvo voluntariamente por baja demanda, disrupción de cadenas de abastecimiento, dificultades de conseguir
elementos de protección personal o temor de las comunidades. Aquí, entonces, a pesar de que ya lo vamos a ver en algunos de los sitios, a pesar de que en algunos países dijeron, ok, la actividad de construcción es prioritaria, los mismos constructores no pudieron continuar por alguno de estos elementos o porque en alguna parte había una restricción en los suministros de los materiales o porque no había elementos de protección personal que les permitieran instaurar los protocolos o porque hubo problemas también con las comunidades, y eso lo hemos visto aquí en las famosas fake news que han salido en muchas cosas. Entonces dicen hay una contaminación o hay algo de esto y inmediatamente se corre la bola, se crea algún tipo de pánico. Entonces, esto fue lo que sucedió. Miramos acá algunos de los países. Tenemos el caso de China. China mantuvo la construcción de infraestructura crítica en las zonas, incluso en las zonas de más contagio. Acá impuso medidas de precaución, creación de protocolos de bioseguridad en las otras zonas y continuó trabajando. En el caso de la demanda de cemento cayó cerca del 25%, pero están esperando que a final de año se recupere y cierren, digamos, estable. Están trabajando temas para incentivar nuevamente la demanda. Y el hecho es que tuvieron la pandemia y luego reactivaron nuevamente el sector de la construcción, entendiendo que es uno de los motores de China como tal, la que está andando. A ver, Estados Unidos, de Norteamérica, vamos a hablar aquí de los de Estados Unidos y de Canadá. Estados Unidos, pues ustedes saben que el sistema es estatal y dependiendo de los estados se tomaron, digamos, unas medidas diferentes. Aquí lo que tenemos en rojo, detuvo toda la construcción no esencial, en la mayoría de donde dicen no esencial, declararon como no esencial a edificaciones, pero mantuvieron el tema de infraestructura, o sea, incluso en los sitios más críticos mantuvieron temas de infraestructura. En los que están en azul clarito, mantuvieron la edificación e infraestructura como permitida. En los que están en azul clarito, la mantuvieron así con algunos tipos de restricciones de temas de distanciamiento. En las que están en azul oscurito, a esos no les pusieron, digamos que mayor limitación, y en las que está en naranja, le pusieron a algunos tipos de construcciones algunas limitaciones. Pero en general, digamos que siguió el permiso como tal. Ahora vemos el efecto de esto. Canadá, por su lado, continuó trabajando bajo protocolos de bioseguridad que también expidió en forma temprana. Estados Unidos tiene otro tema, y es que el 30% de los insumos de construcción le llegan de China, y obviamente está las cadenas de suministro con algunas dificultades, tienen una expectativa de incremento de precios en los insumos de los materiales. Pero el hecho es que el 45% de los proyectos, veíamos la gran mayoría del país podía desarrollar la construcción, pero el 45% de los proyectos han tenido demoras o disrupciones por alguna razón, o porque la gente no se ha presentado a trabajar, o porque voluntariamente la construcción ha disminuido el ritmo, o porque ha tenido, digamos que en la implementación de los protocolos que disminuir ese ritmo, o porque han anticipado algún problema de demanda. Se están esperando que hasta un 39% de cancelaciones se hagan en proyectos por problemas financieros, gente que estaba proyectando hacer centros comerciales y oficinas principalmente. Japón, otro ejemplo de lo impredecible que ha sido la pandemia. Cuando le preguntaban a la gente en la semana del 7 al 16 de febrero si había tenido algún efecto en sus negocios, estaban hablando el 62% que no ha tenido ningún tipo de efecto. Cuando nos movemos ya a la semana del 5 de abril, vemos que solamente el 5% dice que no ha tenido efectos, el 56% no lo ha tenido pero lo está esperando, y casi que el 40% ya había tenido un efecto. En Europa, la actividad de construcción se redujo entre un 60 y un 70% en el sur de Europa. En España se detuvo 2 semanas y lo reiniciaron luego de Semana Santa a un ritmo bastante lento. Francia se detuvo en un 93% por solicitud del sector. Allá les dijeron son sector esencial, pueden continuar, y encontraron que no estaban pudiendo desarrollarlo, o bien porque no tenían los insumos, o bien porque no tenían la gente. 63% de las empresas no tenían los elementos de protección personal para implementar los protocolos de bioseguridad, y eso fue un cuello de botella importante. Bélgica, Polonia, Alemania, Noruega
República Checa, que no tuvieron mayores restricciones, y a pesar de eso, Bélgica, por ejemplo, le bajó el 44% a la velocidad del sector de la construcción. Noruega, 33% de los empleados se fueron a licencia. Suecia y Finlandia sí son, creo que, los únicos que están reportando el tema de normalidad. Reino Unido, lo mismo. Reino Unido también mantuvo, digamos, como esencial al sector de la construcción hasta el último momento. Tal vez detuvieron edificación, tal vez solamente una semana. Pero el hecho es que los indicadores en todos los campos, en temas de infraestructura, edificación, ingeniería civil, actividades comerciales, todos se cayeron entre un 30 y un 40% de los indicadores que normalmente manejan allá. Ellos tuvieron el respaldo del secretario de Estado para Negocios, Energía y Industrias Estratégicas, en donde casi que, digamos que impulsaba a los trabajadores del sector de la construcción a mantener las operaciones, básicamente por el tema del impacto que tenía esto en la economía del país. Los coreanos, si hemos visto noticias, los coreanos impulsaron desde el comienzo de la pandemia una estrategia que se trató de hacer test masivos y aislamientos seleccionados, que era identificar a las personas que tenían el virus y aislarlos, e identificar a los contactos que había tenido esa persona y también buscar un aislamiento, para así permitir que el resto de la población pudiera seguir trabajando. Eso lo han seguido haciendo con unas herramientas electrónicas, con los teléfonos básicamente, que se mantiene. Ayer o anteayer salió una noticia, y la vamos a ver por ahí más adelante, de un poco más de restricciones, pero el hecho es que el sector de la construcción también siguió funcionando. Egipto, Israel declararon también el sector como esencial. A pesar de eso, vamos a ver en Israel una baja, creo que es del 30% también en la actividad. Y África, que tiene un problema, digamos, colateral, es que China hoy en día es su mayor inversionista en infraestructura. Nosotros sabemos que la China también es inversionista importante en infraestructura en América Latina, en Colombia, y muchas veces viene esa financiación o esa inversión viene de la mano de cadena de suministro del país. En la medida en que eso se da y están rotas o hay una disrupción en las cadenas de suministro, pues también hay una afectación en el sector, y es lo que están viendo en África. En América Latina, aquí, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, 8 países mantuvieron en ejecución las obras de infraestructura, no así las obras de edificación, y 2 las reanudaron en forma rápida. Ahí estamos Colombia y Uruguay, hicieron una reactivación rápida de las obras de infraestructura. El sector de edificación, digamos que tuvo un problema más complicado, y salvo México o Brasil que ha mantenido la actividad de edificación andando, pero andando también del orden de un 60% del ritmo habitual, y México, que ha tenido unas diferencias de acuerdo a los estados, ha tenido un manejo regional muy parecido a lo de Estados Unidos. Hablamos en el caso de México de una alarma que hay, de que hasta 3.000 constructoras podrían dejar de operar en el país, pese a que hay unos estados que han permitido mantener la actividad. Y esto tiene que ver también con la incertidumbre de lo que está pasando ahorita. Entonces, países donde se hablaba ya, digamos, de control, como Corea del Sur, Alemania, China, pues siguen viendo que hay algunos temas de riesgo, y siguen adoptando medidas, pero entre las medidas que están nuevamente adoptando no se ha incluido, o por lo menos que yo tenga conocimiento, al sector de la construcción, que mantiene su operación. Entonces, ¿cuál es el panorama de la reactivación? En ese panorama de la reactivación tenemos, primero, una implementación de medidas de bioseguridad. Eso implica unos costos, eso implica unos tiempos de adaptación, o está teniendo unos tiempos de adaptación. Aquí hemos visto en Colombia específicamente, en diferentes sitios hemos tenido diferentes tiempos de adaptación. Hay una preocupación por la sostenibilidad en el tiempo, en la medida en que no sabemos cuánto va a demorar este tema, cuánto tiempo puede demorar eso, si eso va a quedar permanentemente funcionando, y cómo va a ser. De eso impacta directamente el siguiente punto, que tiene que ver con el rendimiento de las obras. Entonces, se disminuye la densidad de personas en una obra, y eso va a hacer que los cronogramas se alarguen mucho. Por el momento no hay
posibilidad de trasladar buena parte de la construcción para la noche, sobre todo la que está en zonas residenciales, y eso pues tiene un impacto importante. Y aparecen nuevos trámites de registro y vigilancia relacionados con estos protocolos de bioseguridad que pasan a tener, digamos, un papel supremamente importante acá, con unos riesgos asociados para los representantes legales y, adicionalmente, con unos nuevos instrumentos de vigilancia. El segundo es resolver el problema de la liquidez. Básicamente las empresas, y no solamente acá, sino en el resto del mundo en construcción, pues tuvieron actividad o disminuyeron, concentraron esfuerzos en poder pagar unos gastos fijos y una nómina, y eso implica que en los momentos en la reactivación pues tienen dificultades para poder comprar nuevamente los insumos, y sobre todo si las ventas se están represando. El tercero tiene que ver con la inercia del sector público. Entonces hay una apuesta importante en los países por reactivar primero la actividad de infraestructura, que es la que más tiene mano, sobre la que más tiene un control, que generalmente es inversión pública, pero pues el sector público tiene su inercia propia, y eso implica pues generar mecanismos de ajuste o de liberación de fondos para poder moverla, y ajustes a contratos. Hemos visto casos como el de El Salvador, en donde en lugar de liberar los fondos, lo que hicieron fue, esos fondos los necesitamos y los vamos a utilizar en atención de la pandemia. Entonces, hay, digamos, diferentes manejos en eso. Impacto en el sector edificador. Aquí también en el panorama de la reactivación, pues hay una dinámica de nuevas ventas. Las ventas en el caso de Colombia, por lo que he visto en cifras de Camacol o algo de ese estilo, digamos que bajaron casi que un 40%, algo de ese estilo. Las ventas de edificaciones, de vivienda particularmente, pues están directamente ligadas a la confianza de los compradores, y si los compradores están viendo un riesgo, su empleo, o están viendo en riesgo la economía en general, pues tampoco salen a comprar vivienda en estos momentos. Entonces, hay que generar, digamos que estrategias, o están trabajando en varios países en trabajar estrategias para motivar la confianza de los compradores, y yo creo que es uno de los puntos críticos para poder mover este sector. Segundo, hay una escalada de desistimientos que también se tiene que mirar cómo se detiene. No solamente aquí, y por las mismas razones, el tema de confianza, el tema de los ingresos de los compradores, hace que quienes incluso ya tenían una vivienda negociada, ya habían dado algún tipo de cuota, pues están diciendo, ¿sabe qué? Yo mejor voy a esperar y yo quiero quedarme con mi dinero en este momento. Y hay una incertidumbre en el tema de oficinas y centros comerciales, porque si bien, digamos, ya hay unos metros cuadrados construidos, la realidad es que se puede anticipar que muchas empresas, pues que mandaron buena parte de su población laboral a teletrabajo y que lo pueden seguir haciendo, lo seguirán haciendo, y reducirán las áreas que estaban hoy en día utilizando. Entonces, eso va, o posiblemente va a generar, y eso lo están diciendo en varios escenarios, va a generar un cambio en ese mercado. Una empresa que pudiera tener, no sé, 5.000 metros cuadrados, pudiera llegar a reducirse a tener 1.000, que son mucho más eficientemente utilizados, y mantener un tema de teletrabajo. Habrá que ver, dependiendo eso de qué dependerá. Dependerá de lo que se vaya resolviendo frente a nuestro amigo inicial, tamaño nanométrico, y que podamos tener una decisión. O sea, si podemos saber mañana que aparece algún tipo de cura o que hay una solución en esto en 1 o 2 meses, pues seguramente las empresas podrán tomar una decisión, pero si les dicen esto antes de 24 meses no se va a resolver, uno dice, bueno, entonces ¿para qué seguimos teniendo un tamaño de oficina tan importante? Y los centros comerciales lo mismo. Hay unos temas de centros comerciales y dice, bueno, vamos a tener una densidad menor, y eso puede tener dos impactos, o se van a hacer mucho más grandes para que la gente pueda ir, o se van a aprovechar de una manera diferente y se van a convertir en centros de despacho y distribución. Entonces, hay una incertidumbre en lo que pueda pasar en ese tema en el panorama. Hay unos impactos colaterales también en América Latina, que tiene que ver con las remesas. Muchas de las remesas que envían a los países latinoamericanos se invierten en el sector de construcción, y aquí ya estamos hablando de una previsión de caída del 20% en este tema. Entonces, es algo que tampoco es menor. Si la persona, digamos, en los países de donde nos provienen las remesas pudo mantener su empleo,
En esos países también unas revisiones en términos de salarios, va a ser difícil. Vimos solamente en Estados Unidos la pérdida de empleo ya creo que va en el orden de los 30 millones de empleo, entonces eso termina impactando el sector. Ahora vamos a hacer un resumen de medidas que se han adoptado también a nivel mundial que tienen que ver con el sector construcción para reactivarlo. Hay un tema ahí que es común en varios sitios y es que parece, digamos, obvio, pero que tiene unas implicaciones serias, y es la declaración de fuerza mayor de la pandemia. En la medida en que esta declaración se ha hecho en varios sitios, eso tiene unos impactos en los contratos civiles, laborales, de seguros, que obviamente se tienen que analizar país por país, pero es uno de los puntos que se ha tomado en varios sitios. Segundo, la agilización de pagos en proyectos públicos. Entonces sabemos que hay que inyectarle dinero al sistema de liquidez de la cadena de construcción, y en la medida en que los proyectos públicos dependen del gobierno, pues se están trabajando en varios sitios en ese tema de agilización de los pagos por los proyectos desarrollados. Tercero, la cancelación de multas por demoras en los proyectos públicos. Entonces sabemos que tuvieron que detener los proyectos, que los proyectos van a tener posiblemente unas multas si eso no se resuelve, y eso pues automáticamente, en lugar de esperar a que se presente el conflicto, lo que han hecho varios es ya sacar automáticamente digamos que unos protocolos para que no se vayan a generar esas multas. Eso implica una modificación de los contratos. El control de los elementos de protección personal, que lo han hecho por ejemplo China, Austria o Corea, y es que ha sido uno de los cuellos de botella para la reactivación del sector de la construcción. Entonces, allá se han generado unos mecanismos para que los elementos de protección personal lleguen a donde primero tienen que llegar, que son las clínicas, hospitales, el personal de salud, y luego vaya a los sectores productivos que están autorizados para trabajar, que no sean, digamos, de simple o de distribución, sino que existan mecanismos. Aquí, en el caso de Bogotá, Cámara de Comercio creó un recurso para poder acceder a ellos y que lo puedan orientar en dónde hay disponibilidad de eso, más no hay, digamos, un control central de los elementos de protección personal. Además, porque se ha visto mucho el tema de falsificaciones o de elementos de protección personal que no son los adecuados para utilizar. Bueno, otra medida que se ha visto en el mundo son los temas de los subsidios de nómina y desempleo. Bélgica, por ejemplo, esto le cubre el 70% del salario. Temas de activación de los seguros también de nómina o de seguros de desempleo en varios de los países. Otra medida, el aplazamiento, reducción de impuestos y parafiscales. Hay 27 países de la Unión Europea y Turquía hicieron aplazamiento, reducción de impuestos y parafiscales por 6 meses o más en esto. Respaldo gubernamental a créditos que tienen que ver directamente con el sector de la construcción, y aquí sabemos pues que el gobierno entra, cuando no tiene el dinero, entra a hacer un respaldo para que la persona o la empresa pueda adquirir algún tipo de crédito. Reducción de las jornadas de trabajo, también un tema bastante común, asociado también a una correlativa reducción en los salarios. Revisión de los contratos públicos, mecanismos de revisión. En República Checa, por ejemplo, no tuvo restricción y a pesar de eso vieron que se disminuyeron los ritmos de ejecución o que voluntariamente algunas empresas detuvieron los trabajos y establecieron un mecanismo de compensación automático en donde le dijeron, vamos a compensarle por ese tiempo que estuvo en la reducción, vamos a pagarle entre un 7 y un 10% más del valor del contrato que se iba a ejecutar en esa temporada, cubriendo esa temporada y un 25% de tiempo adicional para poder volver al ritmo que usted estaba trabajando. Entonces le dieron un incentivo, digamos, a los constructores de obra pública en ese sentido. Y les dieron una compensación variable por mayor tiempo en obra pública, que ya tiene que ser un tema demostrado, uno automático, uno variable. Tema de simplificación de trámites para el pago de obras ejecutadas, mecanismo que trabajaron en Alemania para que la plata fluyera rápidamente hasta los trabajadores. Medidas psicológicas, en el caso de Holanda, por ejemplo, los que están en teletrabajo tienen que hacer una llamada diaria a 10 colegas, averiguar, bueno, cómo están, qué ha pasado, que no se pierdan, digamos, esa integración social. Extensión automática de los permisos de construcción, caso de la Florida. Entonces sabemos que si aquí se detuvieron los permisos de construcción, tienen fechas de vencimiento y que permitir que los permisos se expiren genera unos problemas también importantes. Entonces allá sacaron una extensión automática de permisos de construcción, si no estoy mal, originalmente es por 6 meses. Reestructuración de deudas a contratistas y a compradores. Entonces aquí hemos visto en el caso de Colombia
los temas de los créditos hipotecarios, que muchos bancos aplazaron el pago de los créditos hipotecarios por lo menos durante 2 o 3 meses, pero eso también se está haciendo con el tema de la cadena entera, con los contratos. Fondos de emergencia destinados a infraestructura, entonces los gobiernos están apropiando unas sumas también importantes para inyectar en el sector de la infraestructura, y la misma explicación en la medida en que es lo que tienen más a la mano, donde tienen más control para inyectar ese dinero en la economía. Aquí vemos un resumen pequeño, digamos, de medidas que han tomado en Europa. Entonces, por ejemplo, aplazamiento de los impuestos o deducciones de impuestos, 27 países tomaron esa medida. El tema de las garantías otorgadas por los gobiernos, 27 países uno puede conseguir eso. Subsidios a los salarios, 25 países entregaron subsidios a los salarios allá. Préstamos directos a las compañías o al sector industrial, 15 países entregaron préstamos directos al sector industrial. Aplazamiento de pagos, 18 países tuvieron ese tema. En Francia fueron términos de renegociación. Y subsidios directos o inyecciones directas a compañías, 14 países lo estuvieron haciendo. El hecho es, en los países OCDE, el promedio es que los países están invirtiendo el 16% del PIB en subsidios y garantías que tienen que ver con la reactivación de la economía. Esto no es solamente el sector construcción. En el caso de América Latina, el promedio nuestro es solamente el 4%. Estamos, digamos, con una condición de diferencia, obviamente, por la conformación de la economía nuestra, la informalidad en general, en los países europeos, en los países que son de la OCDE, es diferente al resto de los países nuestros, que tienen un nivel de informalidad que supera en la mayoría el 50%. Estados Unidos proponiendo ya 3 trillones de dólares para alivios en la pandemia. Y esto es, digamos, que también un llamado a ver lo que puede pasar en los países latinoamericanos, incluyéndole a Colombia. Y es que hay un riesgo de asimetría en el tejido industrial nuestro, y ese finalmente es el que genera buena cantidad del empleo, de donde salen los impuestos. Entonces hay que hacer, digamos, unas reflexiones, porque vamos a tener unos tejidos industriales en estos países que están haciendo ese tipo de inversiones que van yo no diría que salir fortalecidos, sino van a tener una mayor facilidad de recuperación en esta época, y nosotros vamos a tener, digamos, una debilidad importante por ese motivo, por lo que se está haciendo allá. Por otro lado, es una oportunidad también para poder llevar productos a los que tienen posibilidades de exportación. ¿Qué sigue en esto? Entonces, uno dice, bueno, partamos de algo. Lo primero es que esto todavía no tiene la cura, no existe, no la han identificado, no la han promovido, no nos han dado una fecha exacta en la que pueda haber, y no se sabe si funciona o si va a funcionar. Entonces, hay una incertidumbre ahí. Los países siguen adaptando medidas y generan cambios en cuestión de días o de horas, y aquí lo estamos viendo en todos los sitios. Esto día a día se está adaptando, nadie conocía esto. Tenemos una ventaja, por así decirlo, y es lo que está pasando en los países asiáticos, que llevan ya un recorrido en esto. Luego vienen los países europeos, pero hay que tener el componente, pues, que ellos tienen, digamos, unas posibilidades económicas superiores a las que nosotros tenemos acá, y no todo lo que ellos estén desarrollando es fácilmente implementable en nuestra zona. El sector de la construcción se reactivó y seguiremos aprendiendo. De hecho, creo que la próxima semana, en este ciclo de orientación COVID, vamos a tener una actividad contando ya de esas primeras lecciones aprendidas de la implementación de los protocolos en las obras, en infraestructura y en edificación, y irlo compartiendo con todos los que nos están escuchando. En la medida en que podamos compartir esa información, yo creo que va a ser de mucha utilidad para todos, y seguir conociendo también lo que está pasando en el resto del mundo. Sigue siendo incierto el fin de esta pandemia, o el impacto que va a tener, hasta dónde vamos a llegar. Entonces, hablábamos de que no es lo mismo cuando nos dicen vamos a cerrar las actividades durante una semana, a cuando nos dicen vamos a cerrarlas durante 3, 4 o 5 meses, o si vamos a tener, por ejemplo, nuevos cierres. Entonces, trabajar, volver a tener que cerrar, volver a tener que trabajar, y eso qué impactos va a tener
en los consumidores, en las cadenas de suministro, en la liquidez de los sistemas. El impacto por el consumidor, en el consumidor está por verse, entonces habrá que ver si el consumidor, digamos, si le preguntábamos hace 2 meses cómo le interesaba su vivienda, por poner uno de los ejemplos, seguramente no lo estaba pensando tanto como lo piensa hoy, en donde ve la posibilidad de que tenga que permanecer ahí durante largos periodos, o si, por ejemplo, lo van a mandar a un teletrabajo mucho más prolongado. Entonces, puede que los hábitos del consumidor también cambien, en que lo que le interese también cambie, en que si no tiene la liquidez suficiente para hacer una compra, migre hacia un tema de arrendamiento, por ejemplo, en eso, en que quiere tener ahora nuevamente una zona verde y eso eventualmente no se va a poder pagar, o moverse de ciudades. Entonces, ahí va a haber muchas cosas que todavía no se sabe cómo se van a mover y que son o que siguen siendo una incertidumbre para el sector. El impacto en el valor de los activos, que también es una cosa, los inmuebles, los locales o los que tienen centros comerciales, tienen una preocupación muy importante, los que tienen oficinas, una preocupación muy importante por el valor de los activos después de esta pandemia, y que volvemos a lo que ya he repetido, va a depender mucho de lo que estemos durando y de las noticias que van saliendo día a día en las cosas. Y los temas laborales. Entonces, las poblaciones que se declaran, digamos, como de mayor riesgo que se van desarrollando. Unos países ya han tomado unas definiciones. Aquí en Colombia han sacado unas circulares sobre qué pasa sobre esa fuerza laboral que se considera con un mayor riesgo y que por ahora, digamos, dan alguna claridad ya en ese sentido, pero pues que siguen desarrollándose en la medida en que el virus no se conoce del todo. Lo que sí es cierto, lo que yo pensaría que va a suceder aquí es que va a haber un mayor impacto de la tecnología en el sector de la construcción, el tema de Internet de las cosas, de la inteligencia artificial o incluso de los medios robóticos para el control. Todas las tecnologías que impliquen que haya una menor densidad de gente en obra. Hace tal vez un mes, empezando el confinamiento, tuve una conferencia con la Cámara de Comercio de Bogotá, hablando del tema de innovación, y hablábamos sobre esto. Pues que es, yo creo que algo que se va a acelerar, porque finalmente es lo que va a garantizar una continuidad operativa en la medida en que no conocemos lo que va a pasar, y esto pues, seguramente lo vamos a ver mucho más seguido. El tema de los trámites, los que han tenido que hacer algún tipo de trámite, en estos días trámites virtuales que pensamos que nunca se podían hacer, el tema de un traspaso de un vehículo hoy en día se puede hacer completamente por internet y fue cuestión de ajustes en 2 semanas, y eso lo estamos viendo en todos los sectores. El sector de la construcción seguramente se va a ver también igual de impactado en esto. Quería terminar la conferencia agradeciendo a las empresas que se vincularon a una campaña que fue colaborar con las mezcladoras para limpiar sitios de gran afluencia, hospitales, plazas de mercado, estaciones de servicio de transporte público, estaciones de policía, cárceles. En esto se hicieron unas jornadas que vincularon empresas desde México hasta Argentina. En el caso de Colombia participaron 11 compañías. En esto se hicieron, si no estoy mal, cerca de 360 jornadas en este sentido, pues para colaborar con las autoridades de manera completamente voluntaria. Bueno, y eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Creo que tenemos algo de tiempo para hacer preguntas. Sí, Manuel. Okay. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a tener unos minutos para atender algunas de las preguntas que nos han formulado a lo largo de la conferencia. Quiero invitar al set a Diego Jaramillo, gerente técnico de Asocreto, que también tiene para ti algunas preguntas. Bienvenido, Diego. Bueno, Claudia, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Tenemos de pronto un tiempo para unas 2 o 3 preguntas. Primera sería, ¿cómo ve esa curva de recuperación del sector de la construcción apenas se levanten las restricciones y se termine la emergencia? ¿Cuánto tiempo se puede estimar de que las empresas van a estar otra vez, digamos, con unas finanzas sanas y totalmente recuperadas en rendimientos? Bueno, ahí hay un tema, digamos, la pregunta es complicada porque tenemos todavía un componente importante de incertidumbre ahí. Pero digamos que hablando desde el sector cemento,
en el supuesto, digamos, de que las obras sigan reincorporándose poco a poco. Ayer hablaba con el ministro de Vivienda sobre el asunto y en la medida, pues digamos, tenemos hoy en día una buena cantidad, creo que hablan del 80 o 90% de las obras que ya empezaron, pero empezaron no al 100% del ritmo, sino al ritmo que pueden tener, que hoy en día puede ser el 20, 30 o 40%. Entonces, nosotros estamos esperando que, y de hecho también he visto algunas cifras de Camacol por ahí, que posiblemente a final de año sí puede haber una caída en el tema de edificación particularmente, que pudiera estar entre el 10 y el 20%, que no es una cosa menor. ¿Dependerá de qué? Dependerá de ese tema de confianza del consumidor, de que esto, digamos, pueda generársele una situación de confianza pronto, de que exista liquidez, de que no pierdan el empleo en el sector en el que hoy en día están. Y obviamente eso, digamos, que nos deja unos números que siguen siendo de una bola mágica, pero que nos hablan, digamos, de la complejidad de lo que estamos enfrentando. Entonces yo creo que esos son, digamos, un poco el panorama. Lo vimos este primer mes, o sea, salieron unas medidas que tenían que ver con obras de infraestructura a partir del 13 de abril, obras de edificación un poco más tarde, y lo cierto es que todavía estamos apenas implementando cosas, nos estamos dando cuenta de qué impacto está teniendo eso, de cuál va a ser el verdadero impacto en la velocidad de las obras de construcción. Yo creo que en la conferencia que tenemos la próxima semana vamos a entrar un poco en profundidad de mirar cuáles son lo que estamos viendo en la realidad, en los proyectos. Los que han tenido problemas en los registros, por ejemplo, en que les activen los proyectos o en que activen a los proveedores de los proyectos. Bueno, tenemos otra pregunta y va en consonancia con el tema de la incertidumbre, pero esta vez relacionado con el usuario final, con el comprador de vivienda. ¿Esto cómo puede impactar a futuro en la oferta y la demanda de inmuebles? O sea, y sobre todo los que están hoy en día pensando o estaban desarrollando proyectos grandes de habitación. ¿Cómo deberían mirar esa bola de cristal, el impacto que puede tener en el futuro la oferta y la demanda de inmuebles, tanto de viviendas como comerciales? Sí, yo creo que ahí hay dos puntos de vista y yo creo que los dos son válidos sin casarme yo con alguno de los dos. A ver, hay uno y sigue siendo claro, y es que el valor como tal de las viviendas a nivel mundial, digamos, no ha sufrido un impacto. La gente sigue prefiriendo, y eso lo vemos en elecciones, por ejemplo, en Argentina, que tienen tantos vaivenes de vez en cuando en la economía. La gente sabe que una inversión absolutamente segura es la vivienda. Entonces, uno dice, hay una ventaja importante desde ese punto de vista en que en esta incertidumbre, en lo que hay, en lo que ha pasado en bolsas, en lo que ha pasado en el sector industrial, pues acá hay algo que a la gente le atrae, y particularmente en América Latina, que quieren ser compradores o que quieren tener su propia vivienda y que quieren tener una inversión segura. Entonces, quienes tengan algún dinero seguramente lo van a orientar a sector vivienda. Pero eso tiene otras aristas que, como mencionaba, hay que analizar ahora. El primero es si los compradores o los potenciales compradores van a tener la capacidad económica para salir a hacer algún tipo de inversión. Segundo, si van a tener ese respaldo económico para poder hacerlo. O sea, si con todos los recursos que se están requiriendo para poner en marcha el sector, la economía del país, van a tener o van a seguir teniendo los bancos capacidad para seguir prestando, con un riesgo que eventualmente va a ser también mayor. Entonces, eso es otra arista que hay ahí. La tercera arista que yo le pondría a la respuesta de este tema tiene que ver con el interés o con el tipo de inmueble que va a querer comprar la persona. Y yo creo que ahí sí necesariamente va a haber algún tipo de cambio. O sea, cuando a uno le dicen, bueno, usted va a trabajar en esta empresa, pero usted va a teletrabajar, va a estar en su casa, va a tener
digamos que particularmente digo, bueno, yo miraría otras cosas de cómo va a ser entonces mi trabajo en la casa, cómo van a ser los espacios, y ahora necesito que el estudio, que normalmente es lo más chiquitico que hay, eventualmente ya no sea lo más pequeñito que yo tenga en la casa, sino que es la habitación la dejo mucho más pequeña y hago un estudio mucho más amplio, ubicado mirando una ventana, no sé. Entonces, hay unos cambios ahí en ese tema. Lo importante en este momento, a hoy, digamos, yo creo que hay unas acciones del impacto que ya se vivió, del impacto inmediato que viene, lo que estamos viviendo ahorita, y del impacto a mediano plazo. Del impacto que inmediato, o el que ya viene, es el tema de prevenir que sigan habiendo desistimientos. O sea, yo creo que es importante que por lo menos se generen algunas medidas para que quien ya hoy tenía pisada, por así decirlo, un inmueble, no deshaga los negocios, sino que mantenga la confianza y mantenga ese negocio, porque de eso depende las obras que están haciendo hoy en día. Pero hay mucha incertidumbre, digo, mucho más en el tema de edificación. El tema de infraestructura es mucha más sencilla la ecuación. Básicamente depende de lo que hace el gobierno o de lo que incentiva el gobierno en el desarrollo de las obras, en el flujo de capital que puede inyectar ahí y obviamente la solución más fácil, digamos, para poder impulsarlo. Pero aquí nosotros tenemos más o menos una mitad y mitad en infraestructura y en edificación, y el sector de edificación es supremamente importante. Ahora, otra realidad, así como tuvimos la generación millennial, vamos a tener la generación COVID en 9 meses, ¿no? El tema, mientras crezca la población, pues necesitamos viviendas y eso hay que resolverlo de alguna manera. De alguna manera vamos a tener que resolverlo. Entonces, hay una demanda ahí. Bueno, hagamos una última pregunta que es como un mix de varios temas y tienen que ver con el tema de costos. La implementación de protocolos de bioseguridad, pues no solamente genera un costo alto, que no fue contemplado, digamos, en enero nadie pensaba en esto, sino que fuera de eso, hoy en día, para conseguir estos implementos, pues estamos sujetos al mercado, a la oferta y demanda, y hay unos costos mucho más altos de lo que deberían ser. Fuera de eso, los rendimientos en las obras se reducen por efecto de aquello del distanciamiento, de todos los protocolos, los horarios. Todo eso lleva a un impacto en costos muy alto en la construcción. Todo esto puede originar reclamaciones y reconocimientos de desequilibrio económico en los contratos. Lógicamente hay una diferenciación entre infraestructura y edificaciones en temas de este tipo de reconocimientos, pero ¿cómo puede ser ese tema? ¿En qué momento una obra se puede volver inviable cuando los costos y estos sobrecostos pues comienzan a ser demasiado altos con relación a lo que podría comercializar ese inmueble? Bueno, digamos que internacionalmente eso lo he visto que lo han manejado con dos cosas. El primero con la declaratoria de fuerza mayor, que permite, digamos, hacer esa renegociación de los contratos reconociendo que esos eran los costos que no existían y que se ve mucho más sencillo en el tema de obra pública. En obra pública, en muchos sitios lo que han hecho es efectivamente hacer el reconocimiento, y yo creo que incluso aquí en Colombia vi declaraciones, no me atrevo a decir de cuál fue de la entidad para no cometer una imprudencia, pero aquí también, digamos, yo creo que hay conciencia en que hay unos sobrecostos que no estaban contemplados en ninguno de los contratos ni en ninguno de los presupuestos, y obviamente, digamos, entendiendo que esto afectó a todos, pues hay unas cosas que sí quedan a cargo de los estados o de los seguros. En el tema de edificación la discusión es mucho más complicada, y yo creo que ha sido mucho más complicada también a nivel mundial, porque terminan, digamos, es inversión privada en la mayoría de los casos. Y ahí no he visto, digamos, que hay una fórmula de solución todavía para eso. Entonces, es algo, yo creo que desde lo que se está también discutiendo, de qué va a pasar, digamos, dentro de los incentivos que se tienen que generar para que el sector edificador se reactive, no solamente en Colombia, sino en el resto de los países. Algo que habrá que contemplar es cómo se va a poder compensar eso. Si eso va, digamos, con la mayor capacidad de endeudamiento y con el endeudamiento funcionando, digamos que con algún tipo de incentivo pues, para que eso se pueda pagar. Pero eso es algo que todavía está, digamos que sin resolverse. Mucho más claro en infraestructura, todavía en edificación mucho más nebuloso. Bueno, y hacemos una última pregunta. Después de esta pandemia y de esta situación,
digamos que el sector va a emerger de nuevo, ¿cómo va a emerger? ¿Va a resultar un nuevo sector de la construcción más eficiente, pensando en todo este tema de teletrabajo, que se mantenga, o necesariamente va a haber una etapa de transición y vamos a volver a lo que éramos hace un año o un poco atrás? Bueno, yo creo que digamos que en la forma en que se dio esto tan rápido y digamos que tan obligados, eh, lleva a que se generen, digamos, unos protocolos, todo el mundo pensando en, bueno, ¿qué es lo mínimo que necesito para poder operar? Y eso lleva necesariamente a unas eficiencias. ¿Cuáles son las tecnologías que hacen que yo pueda avanzar? ¿Cómo hago para tener unos menores desperdicios? Todo el mundo mirando, digamos, nuevamente al centavo las cosas. Veía una conferencia donde hablaban de Albert Einstein, que hablaba de las crisis y decía, si no hubiera las crisis son las que hacen generar las nuevas ideas. Quienes tuvimos la oportunidad de vivir la crisis anterior en Colombia, por ahí en el año 2000, en el sector de vivienda, edificación, vimos que ahí salieron una gran cantidad de ideas que fueron las que mantuvieron, desde mi punto de vista, el sector funcionando y produciendo de una forma más competitiva desde esa época, casi durante 20 años. Entonces, yo creo que acá hay unos cambios que necesariamente se van a mantener en el futuro. No vería, digamos, que simplemente dijeron a partir del lunes ya no hay este problema, nos vacunamos y todos volvemos y se acabó el tema, sino que habrá unas previsiones de cómo, por ejemplo, la elaboración de los protocolos por si algo de este estilo vuelva a pasar. ¿Quién tenía un protocolo de esto? Corea. Entonces, Corea del Sur ya había tenido una emergencia con el SARS por allá en el 2002, si no estoy mal, y les llega una nueva pandemia y los señores ya tenían el plan armado de qué era lo que tenían que hacer. Inmediatamente se pusieron a hacer los testeos, a aislar a las personas, a hacer los seguimientos y ya lo sabían. Fueron muy eficientes en eso. Obviamente esa experiencia se aprende pues un poco a golpes en este caso, pero yo creo que aquí el sector definitivamente cambia en infraestructura y en edificación, en mirar el trabajo más seguro y en mirar, digamos, un modelo de trabajo mucho más eficiente. Bueno, listo. No tenemos más preguntas, entonces le paso a Claudia para que nos dé las indicaciones finales y muchas gracias a Manuel por la presentación. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado hoy. Claudia. Creo que está con problema, Claudia. Debe ser, sí. Entonces nos despedimos. Ok, no, ya estoy dentro. Mil gracias, Manuel, mil gracias, Diego, por el tiempo, por la presentación que acabamos de tener. Tenía problemas de mi conexión. Hoy definitivamente hemos tenido un día complejo con nuestro enlace para poder emitir por las redes sociales. En primer lugar, y antes de hablar sobre esto, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Argos, a Lyon, el Laboratorio de Asocreto, la Petar Salitre, en conjunto con la CAR y el Banco Mundial, que hacen posible que podamos llegar a ustedes con este tipo de conferencias. Hoy estamos celebrando que llegamos a los 10,000 seguidores en Facebook. Lamentablemente nuestro enlace en vivo con Facebook no fue posible con la calidad que esperábamos y hemos tenido muchísimos problemas con el acceso. La señal se cayó durante toda la presentación. Entonces, en primer lugar, quiero pedirles excusas a quienes se conectaron a través de Facebook. Lamentamos estos inconvenientes y es que son pues ajenos a la voluntad nuestra. Quienes se inscribieron para participar de esta conferencia van a poder verla a partir de mañana en nuestros canales, en ambos, en YouTube y en Facebook. Vamos a subirla para que puedan acceder a la presentación y puedan participar de ella. También esta misma presentación, las ayudas que tuvo Manuel durante ella, van a estar disponibles en nuestra zona de descargas en la página web
en nuestra página web www.asocreto.org.co. No esperen recibir esto como memoria técnica en sus correos, sino que van a estar disponibles para descarga en nuestra página web. Entonces, también les había dicho que teníamos un sorteo para celebrar esto con nuestros seguidores en Facebook Live y con quienes están con nosotros en Zoom. Por los problemas y los inconvenientes técnicos que hemos tenido, no vamos a realizarlo el día de hoy. Sin embargo, quiero que estén muy atentos, síganos en nuestras redes sociales porque ahí vamos a tener una interacción con ustedes para poder entregar, ya no vamos a entregar una, sino vamos a entregar 2 suscripciones virtuales para quienes nos respondan a través de los hashtags que vamos a estar emitiendo el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, que es cuando tendremos nuestra próxima conferencia de patología. Hemos invitado mañana al ingeniero Roberto Uribe, director del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, para tener nuestra conferencia. Entonces, estén atentos porque a través de nuestras redes sociales vamos a tener nuestro concurso para entregarles las revistas. Lamentamos estos inconvenientes que son de orden técnico, que salen de nuestro resorte y que esperamos que no vuelvan a ocurrir. Muchísimas gracias. En pantalla ustedes tienen un QR. Este QR nos permite a nosotros que ustedes puedan acceder a una encuesta de satisfacción de esta conferencia y que además nos puedan sugerir temas y cosas que quieran que trabajemos para próximas oportunidades. Mil gracias, que tengan una feliz noche. Mañana estaremos emitiendo nuestra conferencia de patología a partir de las 10 de la mañana. Feliz noche.